Muy buenos días, mi nombre es Sara Monge Álvarez y la información que a continuación voy a explicarles está basada en psicología criminal. Su desarrollo conceptual, los elementos influyentes en una conducta delictiva y los ámbitos de aplicación de la psicología forense como tal. Empezaré explicándoles acerca de psicología criminal. Y esta nos dice que una disciplina o subdisciplina de la psicología, la cual se encarga de estudiar los procesos mentales y el comportamiento del individuo que ha cometido un delito. Por lo tanto, se encarga de estudiar los desarrollos y los procesos de índole psicológica que intervienen en la ideación y la perpetración de actos criminales. En cuanto a la imputabilidad, está referido a la capacidad de comprender lo injusto conforme a dicha comprensión. La imputabilidad implica edad y salud mental, es decir, la aptitud psíquica de actuar en el ámbito penal al momento de cometer el delito. Ejemplo de esto, alguien que se droga o toma alcohol para darse valor y matar a una persona X. Al momento de matarlo no es imputable, pero antes sí lo era, porque actuó con premeditación, es decir, lo pensó antes de realizar el hecho, y esto sería un agravante en su contra para ser imputable. Se llaman así porque son acciones libres en cuanto a su causa, pero determinada en lo referente a su efecto. Por otra parte, una eximente es una circunstancia que elimina la responsabilidad penal al sujeto que haya cometido el delito. En el artículo 20 de nuestro Código Penal se establece una serie de circunstancias que pueden aplicarse a los delitos, pero el juez va a ser el único que finalmente decida aplicarlo. Dentro de este código se establecen causas eximentes, cualquier anomalía o alteración psíquica que impida al individuo comprender la ilicitud del hecho, hallarse bajo intoxicación o en un síndrome de abstinencia. Sufrir graves alteraciones en cuanto a la percepción de la realidad, evitar un propio mal ajeno en cuanto al cumplimiento de su deber, ser menor de edad, el que actúa también por un miedo insuperable. Y bueno, ejemplo de eximente: actuar en legítima defensa puede ser la víctima de un robo que repele a su atacante, o la víctima de violencia de género que mate a su agresor. Por otro lado, tenemos los atenuantes, que son circunstancias relacionadas con el hecho en sí, que reduce o aminora la pena del delito cometido, sin llegar a excluir la responsabilidad penal del culpable. Los atenuantes se encuentran descritos en el artículo 21 de nuestro Código Penal, y son atenuantes penales: confesar el delito a las autoridades, reparar un daño causado a la víctima, colaborar en la investigación de un delito, haber establecido antes del juicio oral medidas eficaces para prevenir y descubrir un delito, así también como cometer el delito de obcecación, es decir, que tenga una dificultad que impida a esta persona razonar las cosas o darse cuenta de lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando además de la confesión de los hechos se hubiesen aportado pruebas decisivas para la identificación de otros partícipes en dicho delito por el cual se está juzgando a X persona. Ahora tenemos que dentro de los elementos familiares influyentes en la conducta delictiva, desde el punto de vista psicológico, se señala la constitución genética heredada, así como la interacción del ambiente, la persona y el contexto
que presta una especial atención a la influencia de la familia en la conducta delictiva. La familia es uno de los pilares básicos en el desarrollo y crecimiento de una persona, como bien sabemos. Es una parte importantísima en el ambiente psicológico del individuo. Por ello, no podemos dejar de obviarla al hablar de conducta delictiva. Pues, como ya explicaba anteriormente, no solo es un foco de aprendizaje de normas y maneras de comportarse, también a su vez puede transmitir desestructuración y problemas que quedarán reflejados a quienes viven en ese ambiente. Del mismo modo, en el contexto social en el que se mueve el sujeto, como las costumbres, las tradiciones, actitudes encontradas, influyen en su conducta. El ambiente en el hogar, como la cercanía a los padres, la situación económica, la situación afectiva, debe ser considerada para comprender la actitud delictiva de un sujeto. Por ejemplo, un delincuente ladrón suele responder al perfil de un sujeto cuyo ambiente familiar está marcado por castigos, situaciones traumáticas, ambiente familiar inestable. Pueden existir una falta de cuidados por parte de la familia hacia el menor, algo que hace que el sujeto no sienta ninguna seguridad ni estabilidad. Estos sujetos comienzan a mostrar conductas antisociales, sienten inseguridad, como les decía, así como agresiones continuas y problemas escolares desde muy temprana edad. Debido a la falta de correctos valores, estos sujetos inician su carrera delictiva y abandonan el hogar y generalmente los vínculos con la familia. Cuando estos sujetos son arrestados por su robo, la familia no suele ayudar al interno, ni colaborar en el tratamiento penitenciario. Ahora, para ir concluyendo, les voy a hablar acerca de los ámbitos de la aplicación de la psicología forense. Esto es uno de los ámbitos en psicología que estudia e interviene en los procesos judiciales con el fin de aportar datos y conocimientos que ayuden a resolver los casos. Estos tienen como función recopilar, estudiar e interpretar correctamente los distintos datos psicológicos que puedan aportar elementos importantes de cara a un juicio. Además de ser graduados en psicología, los psicólogos forenses deben de contar con el conocimiento y herramientas propias del derecho judicial, procesal y penal, para poder comprender con precisión los procesos judiciales y aplicar correctamente las técnicas psicológicas en este campo. Trabajan conjuntamente con abogados, con los peritos, con los fiscales y los jueces. De hecho, actúan como peritos a la hora de ofrecer su testimonio profesional en ciertos juicios, aportando datos y conocimientos de interés para colaborar con la justicia y lograr de este modo que las circunstancias del caso puedan ser esclarecidas, por lo menos en lo que atañe a ciertos aspectos psicológicos o psicopatológicos de alguna o todas las partes implicadas. Bueno, el psicólogo forense no es simplemente un psicólogo que ejerce ciertas tareas en la administración de justicia estatal. En realidad es un gran dominador de todos los conceptos, normas y dinámicas del sistema jurídico en el cual se encuentra. Son muchos elementos y factores en los que la psicología forense tiene un papel clave en el contexto de un proceso judicial. Una de las funciones más comunes hace referencia al estudio que llevan a cabo acerca de las facultades mentales y las condiciones psicológicas de alguna de las partes implicadas en un
juicio, como los acusados, los denunciantes y hasta los testigos. Este análisis ayuda a dilucidar, en el caso de los acusados, si estaban en pleno uso de sus facultades mentales al momento de haber cometido un delito o no. Por ejemplo, si hay un imputado por homicidio, un psicólogo forense tendría la capacidad para realizar un informe que indique si en el momento del crimen el acusado era consciente de esos actos o no tenía una percepción correcta de la realidad. Además de lo expuesto, pues la psicología forense también cuenta con cierta influencia a la hora de informar y sugerir el tratamiento que debería de seguir una persona condenada a pena de privación de libertad. Bueno, el psicólogo forense no colabora, colabora y describe, pero no juzga. Es el juez en sí el encargado de realizar esta acción. Su función solo es descriptiva e informativa y por tanto debe ser siempre neutral. Otro ejemplo puede ser señalar la conveniencia de eximir la culpa de un imputado aduciendo que en el momento de los hechos este no era consciente de sus actos. Por tanto, tiene la capacidad de dejar en libertad a un individuo, incluso aunque éste haya podido ser el autor material de un crimen. Por lo general, estas funciones siempre llevan grandes controversias. Por ejemplo, otro caso, un imputado que asesinó a un niño. Si es declarado inimputable por cuestiones clínicas, psiquiátricas, la familia del menor asesinado puede estallar en cólera contra tal decisión, a pesar de que ésta tenga estrictos fundamentos clínicos. Lo cierto es que la psicología forense contribuye decisivamente a que se pueda impartir justicia de forma equilibrada y justa, si se me permite la redundancia. Eso sería todo. Muchas gracias.